Pues en principio yo respondo a ese nombre y bueno, me considero un hombre de teatro en sus diversas acepciones y eventualmente en este momento soy director general de la Fundación del Teatro de la Abadía, es decir, que dirijo el Teatro de la Abadía de Madrid y el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Y he venido enredándome en esto del teatro pues ya desde hace un tiempo, sí, casi desde los 11 años. Bueno, es que claro, creo que mi circunstancia es muy particular, porque no es que yo llegue a un sitio que no conozco, sino que es un sitio en el que prácticamente yo también he crecido como profesional pues desde 2001, cuando prácticamente según estaba terminando de estudiar dirección en la RESAT, Joaquín Hinojosa y José Luis Gómez me propusieron unirme al equipo de dirección artística como ayudante de dirección. A partir de ahí yo he ido creciendo y conociendo la Abadía pues prácticamente desde sus orígenes, con diferentes tareas y con diferentes roles, y mis últimos años de 2009 a 2016 los pasé en el Corral de Comedias, pero con mucha cercanía, lógicamente, a lo que pasaba en la Abadía. Y luego, pues prácticamente es en 2019 cuando, inesperadamente, eso sí, vuelvo. Entonces, bueno, encuentro un teatro que conozco, que sé bien cómo funciona, que sé bien cómo ha estado trabajando, que sé que el peso específico que tiene dentro del paisaje, pero al mismo tiempo también soy consciente de que ha llegado un momento en el que hay que enfrentar una tarea extremadamente compleja y además prácticamente pionera en el contexto de las artes escénicas madrileñas, desde luego de principios del siglo XXI y prácticamente finales del XX, ¿no? Que es suceder no solo a José Luis Gómez en concreto, ¿no? Sino a la idea de un gran actor y un gran director teatral que ha tenido una idea maravillosa, como es la idea de la Abadía, que esa idea se ha constelado como una gran realidad, que esa realidad ha pasado a formar parte prácticamente imprescindible del paisaje teatral, no solo de Madrid, sino también de España y de parte del mundo, y que al mismo tiempo eso requiere un nuevo impulso, ¿no? una suerte de renovación en un proceso, como digo, inaudito, ¿no? Que es suceder, digamos, a su director fundador. Entonces, bueno, pues es una tarea extremadamente compleja, completamente nueva, es decir, no es algo que uno haya hecho. Si bien es cierto que sucedía Ariel Goldenberg al frente del Festival de Otoño, que digamos fue como una especie de pequeño entrenamiento, ¿no? A ese respecto, y también de alguna manera sucedía Pablo Nogales al frente de Clásicos en Alcalá. Entonces se ve que había algo ahí que tenía que ver, pero claro, un festival siempre tiene una idiosincrasia diferente. Una casa de teatro es eso, es precisamente una casa. No, claro, la Abadía, por presuntuoso que pueda parecer, es un sueño por cumplir. Es decir, la Abadía es un sueño, es una idea, es una imagen, es el deseo de poder establecer en Madrid un teatro de arte, de inspiración europea, ¿no? En ese contexto en el que José Luis se formó en Alemania y conoció otros teatros, en otros teatros que yo también he conocido y que luego, formando parte de la Abadía, he entrado en contacto, y ya como director del Festival de Otoño, pues mucho más, y es esta idea imprescindible, necesaria, de traer esas formas de hacer a Madrid, a España, ¿no? Y esa idea es una idea en curso, es una idea en progreso, no es una idea culminada. Eventualmente y puntualmente la Abadía se pudo instalar en esta iglesia y en el salón de actos aledaño, y partir desde ahí, y aquí seguimos, expandir esa idea al Corral de Comedias de Alcalá de Henares, y mi sueño es tan grande como hasta dónde podemos seguir expandiéndonos, la propia Abadía en sí misma, o más ideas como la idea de la Abadía, llevadas a cabo por otros colectivos, por otros grupos, en otros espacios, ¿no? Entonces creo que es un concepto que va más allá de la obra en concreta. Bueno, pues es un poco reincidir en lo mismo, ¿no? La idea de que es un teatro de inspiración
europea en ese sentido de teatro del arte, es decir, un teatro que aspira a crear, es decir, a generar obras de arte, es decir, en un diálogo con su sociedad, en un diálogo con sus artistas, pero en una mirada puesta en un rigor intelectual, en un rigor artístico, en un rigor conceptual, en un rigor ético, filosófico, deontológico, en el que el trabajo sea el más profundo, el más comprometido en ese sentido artístico del término. Y eso no es exactamente lo que vemos mayoritariamente, más allá de la estricta división entre lo que pudiéramos llamar teatro comercial o teatro público, que llamamos aquí, pero que es muy inexacto, ¿no? Quizás teatro independiente o... En cualquier caso, hay un teatro de vocación de servicio público que está en la promoción del derecho a la cultura, y dentro de ese amplio abanico la Abadía ha sido un referente de rigor intelectual y de rigor deontológico, más allá de los lenguajes escénicos o más allá incluso de las múltiples y muy variadas propuestas artísticas y de los múltiples y muchos artistas que han pasado por aquí, ¿no? Entonces, desde esa idea de rigor, porque no encuentro una palabra mejor, aunque es una palabra un poco estricta, pero estoy hablando más de compromiso quizás, la programación de la Abadía siempre ha estado en ese equilibrio entre una mirada contemporánea hacia el legado, hacia, digamos, el gran repertorio legado, con especial hincapié, lógicamente, en el teatro de texto, y al mismo tiempo abrazando las estructuras en las que la Abadía se fundó, como esta iglesia y la Sala José Luis Alonso, que son intrínsecamente teatros pequeños y medianos, en los que hay una proximidad, una intimidad enorme entre el actor y el espectador, y la poesía de la escena emana de esa relación. Se construyen espectáculos para que detonen en las mentes y en los corazones de los espectadores. Y, por un lado, trabajando sobre el legado, pero también trabajando sobre la vanguardia y la contemporaneidad, ¿no? Entonces, para mí, esa es un poco la idea que necesitaba ser renovada, actualizada, puesta al día. La última crisis, la de 2019-2010, nos obligó, en muchos casos, debido a los recortes y a una nueva pelea para atraer al público a las salas, ¿por qué no decirlo?, hacer concesiones, ¿no? Porque era importante que las salas estuvieran llenas, ¿no? Ahora tenemos que enfrentar otra crisis y hay que elegir muy bien cuál va a ser la estrategia. Y yo personalmente quiero inspirar una reconstrucción desde ese lugar del mayor compromiso posible con el arte, con la belleza, con la ética, con la filosofía, es decir, que realmente los escenarios sean un lugar de inspiración crítica y utópica, es decir, que den esperanza a nuestros conciudadanos, una esperanza más allá, es decir, que la sanación no sea solo un entretenerles o un deleitarles enseñando, sino un inspirarles y un agitarles y un animarles también, ¿no?, a que entre todos construyamos un mundo mejor. Es grandilocuente, pero es un poco la pasión con la que nosotros hacemos las cosas. Y ahí caben muchos artistas y caben muchos lenguajes. Bueno, precisamente ese ir abriendo ese ámbito de lenguajes escénicos a creadores muy diversos, pero todos con un enorme compromiso por trabajo y por trayectorias más largas o más cortas que les avalen en ese trabajo comprometido. Y ahí pues tenemos desde Kulunka con un texto de Iñaki Ricarte y Quitamiedos, o Sleepwalk con Swimming Pools en un trabajo escénico de distopía futurista juvenil, o tenemos a Boadora en otra aproximación muy particular a Shakespeare con Otelo, o tenemos ahora a Carlos Marquerie, que por primera vez es invitado, digamos, a una institución teatral a dirigir un espectáculo de su creación, apoyándose en la poesía de Ada Salas y en la música de Niño de Elche con Descendimiento, y eso también convive con José Luis Gómez y su viaje hacia el origen del castellano a través de Miocid,
y al mismo tiempo eso nos permite hacer una coproducción con el Teatro Real y hacer una ópera contemporánea con libreto de Lola Blasco y dirección de Rafael Villalobos, inspirada en el Wojciech de Bruckner, perdón. Y eso también convive con los números imaginarios y un colectivo joven que todos los años irrumpe con diversas propuestas, y que a través de Bella Batalla y de Nacho Aldeguer vamos a traer un espectáculo, Sucia, en el que vamos a abordar la violencia estructural contra las mujeres, o incluso hemos tenido a Eduardo Vasco en su primera obra escrita, Carsi, un homenaje a esta profesión, y tendremos también el resucitar de Sex Peare con Rulo Pardo. Es decir, hay una mirada intencionadamente ecléctica hacia el hecho escénico y en el que compartimos todos, artistas y Abadía, ese compromiso por la voz propia. Me parece que una cosa esencial que tenemos que luchar es por entender que el teatro no son las 4 cosas que funcionan, sino es la voz de cada artista, y cada artista requiere de su espacio y de su libertad creativa, ¿no? Y eso creo que es mucho de lo que perdimos durante la anterior crisis y mucho de lo que creo que tenemos que ganar ahora. Pues afortunadamente esa gran idea que tuvo José Luis Gómez fue extraordinariamente abrazada por las 3 administraciones, por la Comunidad de Madrid, por el Ayuntamiento de Madrid y por el Ministerio de Cultura a través del INAEM, y eso ha permitido que a lo largo de estos 25 años pasados se haya estabilizado una financiación pública mayoritariamente por parte de la Comunidad de Madrid, luego en segundo lugar por el INAEM y en tercer lugar por el Ayuntamiento, que a su vez es el propietario, digamos, el titular de los edificios. Eso permite poder elaborar presupuestos en los que hay un 70% de fondos públicos y, dependiendo de la actividad anual, entre un 30 y un 40% de fondos propios, de lo que la Abadía consigue con su propia actividad a través de la exhibición, de las giras, de la formación. De manera que es un modelo único, es una fundación privada sin ánimo de lucro dedicada al servicio público, y por eso decía al principio que es esa gran idea en la que la Abadía y yo personalmente estoy comprometido en hacer crecer. Tiene que haber más modelos como el de la Abadía para poder sostener una creación comprometida, una creación en libertad y una creación que de verdad pueda dialogar con la ciudadanía al nivel que la ciudadanía merece. Sí, bueno, incidiendo en lo que comentas, creo que sí es importante decir que la cultura y esta idea más expansiva de la cultura que incluye a las industrias creativas es el segundo o el tercer sector más vapuleado en el entorno europeo. Entonces creo que eso también hay que decirlo muy alto, creo que no tenemos que tener complejos. Claro que hay otros sectores que también están muy perjudicados por esta pandemia, pero es importante resaltar que la cultura y las industrias creativas es el segundo o tercer sector que peor está pasando esta pandemia, que necesita esas ayudas para reconstruirse y que, por otro lado, nos ha salvado en gran medida durante la pandemia gracias a su capacidad de generar contenidos que llegan hasta tu casa, transmediados por las pantallas, pero en muchísimos formatos, ¿no? Entonces creo que, como estaba diciendo, es una crisis en la que tenemos que reivindicarnos. Y es desde ese espíritu que la Abadía, desde el comienzo del confinamiento, quiso hacer gestos de resistencia y gestos de visibilización para, de alguna manera, reivindicar una cultura viva y una cultura resistente. De esta idea, de este planteamiento surgió el teatro confinado, la posibilidad imaginada de replicar la experiencia teatral a través de una plataforma de videoconferencia, y que ha sido un relato de éxito en el sentido de que nos permitió como estructura recolocar nuestros esfuerzos y estar trabajando, y al mismo tiempo nos permitió dar un mensaje de esperanza y compartir también muchísimas tardes muy entrañables y muy emocionantes con artistas también muy comprometidos que desde sus casas se ofrecieron a participar de una experiencia que básicamente era un gesto de resistencia, ¿no? Creo que eso nos llenó de inspiración y nos llenó de fuerza, y desde la desescalada de junio del año pasado pues hemos reabierto el teatro y desde septiembre estamos operando, entre comillas,
con normalidad, es decir, estamos sacando adelante la programación que estaba prevista, con los ajustes propios de los horarios o de no poder exhibir todo el tiempo que quisiéramos exhibir y con las limitaciones lógicas de aforo. Lógicamente eso hace que el presupuesto se resienta, pero al mismo tiempo nuestro compromiso como entidad subvencionada con fondos públicos es precisamente atender, por un lado, al público, ofreciéndole el servicio de cultura y haciendo el esfuerzo de generar espacios de cultura segura, y al mismo tiempo dando trabajo a los creadores, es decir, que los creadores puedan seguir trabajando. Entonces, igual somos una entidad privilegiada en ese sentido, pero al mismo tiempo profundamente comprometida, y queremos pensar que nuestro gesto de resistencia es un gesto ejemplar que contribuye, o que esperamos que contribuya, a esa necesaria e imprescindible mirada por parte de la ciudadanía y de las administraciones para que cuiden, reconstruyan y atiendan a la cultura. Bueno, yo es que lo tenía en casa. Mi padre, Carlos Luis Aladro, era un hombre de teatro, escenógrafo, director, dramaturgo, titiritero, y yo crecí en ese entorno, y mi madre era una periodista cultural, Julia Arroyo, que también se dedicaba a asuntos de cultura y que era una apasionada del teatro y que de hecho llegó a ser crítica de teatro, y desde muy pequeño pues yo he visto mucho teatro, he estado en muchos teatros, e incluso pues como te comentaba antes, ¿no? Con 11 años mi madre pues me hizo participar en un espectáculo que estrené en el Festival de Almagro, pues, con Guillermo Marín, con Manuel Galeana, bueno, una experiencia así que se quedó ahí anclada, aunque luego yo intenté dedicarme a otra cosa, estudié una ingeniería, me iba a dedicar al mundo del ecologismo y de la agricultura sostenible, pero la llamada andaba por ahí oculta y con 22 años decidí dejar la ingeniería y probar suerte en el teatro. Pues a mí me han llamado bastante Carlos y a veces Carlangas, ¿sí? Bueno, queda esa fascinación y una fascinación no exenta de cierta melancolía por refugiarse en el territorio de la ficción para poder sobrellevar, digamos, los vaivenes de la vida, ¿no? Queda un poco la fe en que hay otras realidades son posibles y que la fantasía forma parte de la realidad también, y que la ficción es real. Y no es necesariamente un espacio de fuga o un espacio de huida, sino que es un espacio de revelación, de descubrimiento, Creo que ese niño tuvo una fascinación que tenía que ver con aquello, y también tuvo el deseo o la vanidad de pensar que él podría contribuir desde algún sitio imaginario a la sonrisa o a la lágrima creativa de sus conciudadanos o alguna cosa así. Y todavía me emociona pensar en esos términos, y todavía me sigue fascinando esa posibilidad, y creo que por eso nos empecinamos en este asunto tan complejo y tan especialmente duro a veces, tan contrario a la vida tranquila o tan contrario a la vida confortable, que es dedicarse al teatro, a las artes escénicas. Pero es verdad que yo tengo que reconocer que esa visión me ha generado un determinado empecinamiento, y que ese empecinamiento me ha llevado a vivir cosas fascinantes, y todavía hoy pues estoy aquí sentado hablando contigo, ¿no? como director de la Abadía, que es una cosa inimaginable, ¿no? Que en ningún momento pensé que algo de eso fuera a ocurrir en mi vida, ¿no? Bueno, yo de hecho, una parte muy importante de mis últimos 15 años básicamente han transcurrido como programador, ¿no? Es decir, he ido a ver muchísimo teatro, pero mucho más que
que si hubiera estado actuando, si hubiera estado dirigiendo, ¿no? Realmente en mi calidad de programador me he comprometido mucho en tratar de ver todo lo que podía ver, ¿no? Llegando realmente a enfermar hasta cierto punto, ¿no? en una imposibilidad de tener más síndrome de Stendhal, ¿no? Es como, lo digo bromeando, pero es cierto, es que hay veces que ya no me cabe más belleza. Entonces realmente soy un espectador consumido. y de hecho, desde que he tomado posesión en la abadía, he reducido un poco ese nivel de visionado. Los 3 años del Festival de Otoño fueron realmente loquísimos. Pero los años que estuve en el Corral de Comedias también veía espectáculos casi 5 o 6 días a la semana, ¿no? Entonces realmente sí, uno ha visto mucho e incluso desgraciadamente tiene que asumir que ha visto demasiado y que ya no es un espectador. A mí quizás lo que más me frustra es que ya casi no me queda espectador. Ya soy un profesional, alguien del sector que mira con una mirada que está llena de estructuras, de a prioris, de posterioris. Reconozco que la música me sana mucho, ver espectáculos de música es lo que más me sana. y también es verdad que ver espectáculos digamos, de teatro del gesto, del movimiento, es decir, cuando hay menos palabra, sano más. Y trato de limpiarme todo lo que puedo cada vez que voy al teatro y trato de rescatar un poco a ese niño, un poco a ese adolescente, un poco a ese joven y tratar de ver los espectáculos con la mayor limpieza posible, pero realmente es difícil. Con la sencillez trascendente, cuando con muy pocos elementos se produce un deslumbramiento extraordinario en un lugar que yo a veces llamo la pasión de las ideas, o en un lugar que es tan irracional como intelectual, es un poco pedante, pero realmente que es tan apolíneo como dionisíaco al mismo tiempo. Y cuando esos dos mundos chocan y lo hacen desde la sencillez, desde el casi nada, desde un gesto de un actor, un cambio de luz, un pequeño giro, y de pronto pasa eso y te pilla por sorpresa, entonces dices, oh Dios mío, sigo siendo presa del veneno del teatro. Bueno, en un momento de cierta madurez ya, claro, acabamos de cumplir 50 y tal, entonces sí que hay una cierta madurez ya. No mucha tampoco, sigue habiendo mucha neurosis y mucha inmadurez todavía rondando por ahí y mucho avatar vital. Y luego también la vida nos ha traído a vivir realmente cosas insospechadas, entonces crisis, pandemias. Bueno, realmente la vida está entretenida, la vida. Y yo me encuentro muy entretenido, en un sentido muy amplio de la palabra, pero me preguntan a veces, bueno, estarás muy contento, ¿no? Y digo, hombre, contento con todo esto, es muy complejo estar contento. Pero hay días que me siento moderadamente satisfecho y no se me olvida el lugar de privilegio en el que me encuentro y la responsabilidad que eso conlleva también. Y trato de ser leal a ese privilegio, a esa responsabilidad, al encargo también de sacar adelante un teatro como la Abadía y como el Corral, y que eso pueda ser de alguna utilidad ciudadana. Uy, no, en absoluto, no, para nada. Vas llegando a certezas irrefutables sobre lo efímero de la condición humana y en todo caso ¿cómo explicarlo? No sé, algo que tiene que ver con... Porque a veces me he enfadado a veces conmigo mismo en el momento en que decidí abandonar mi vida de ingeniero y dedicarme al teatro. Y era como de, ¿en qué momento abandonaste esa vida? Pero luego lo cierto es que esta vida me está dando
muchos lugares de una determinada dosis de felicidad, como explicaba Emilio Lledó en el aniversario de la abadía, un vídeo precioso que nos envió. Y entonces sí que hay algo que tiene que ver con el reconocimiento de esas oportunidades, el reconocimiento de esos momentos de epifanía, de revelación, de conexión con algo que es un poco más grande que uno mismo y que te dan un cierto sentido de estar haciendo algo que merece la pena en este espacio tan corto de tiempo que se nos da, y que a veces incluso haciendo esas cosas eres capaz de contribuir de alguna manera a que tu entorno, a que tu comunidad, a que tus conciudadanos experimenten también y sientan cosas y salgan más allá de ellos mismos. Bueno, hay una cierta fe o una cierta esperanza de que eso tiene sentido, pero también creo que queda mucho por hacer y me gustaría que quedara todavía mucho por hacer, y en eso estoy, en hacer más. Esto es el dilema ahora mismo. Estoy en una situación bastante paradójica, ¿no? Pareciera que como director de la abadía tengo todos los medios a mi alcance. En realidad no es tanto así, y precisamente a lo mejor en ese espacio en el que hay, digamos, mucho o habría mucho donde elegir, es precisamente lo más difícil elegir. Así que sí, precisamente he tenido que dedicar mucha energía de estos 2 primeros años de la abadía poniendo orden en el teatro, atendiendo a la pandemia también, y es justo ahora que estoy empezando a abrirme a mi director de escena y estoy en diálogo con él para ver hacia dónde queremos viajar. Y claro, es que Ibsen, Shakespeare, Calderón, Pasolini... Los contemporáneos no los menciono porque sería decir a unos para no decir a otras o a otros, pero también hay muchos autores y autoras contemporáneas con los que me encantaría poder trabajar y colaborar, volver a los clásicos. Bueno, hay ventanas y hay conversaciones que están teniendo lugar. Bueno, me gustaría haber conseguido la consolidación de la abadía, más allá de su fundador y de mi propia presencia en este trance importantísimo de transición, y que la abadía quedara estabilizada a futuro, de manera que pudiera venir otra persona después y aportar más y mejor cosas a un teatro que yo creo que ya a día de hoy forma parte del mapa, pero que estuviera realmente consolidado y con una larga vida por delante, y haber podido cumplir la tarea de esta transición, de este proceso de transición y estabilización hacia el futuro. Y además, pues durante estos tiempos atribulados que nos está tocando vivir, pues que realmente la abadía hubiera sido útil, contribuyendo al sostenimiento del sector y a la atención a los ciudadanos, y lo que he comentado varias veces, también en este punto de ser ejemplar como idea de sistema de organización privada sin ánimo de lucro que trabaja al servicio público, en esto que ahora se denomina el tercer sector, ¿no? Es muy importante entre lo público y lo privado que surja que esté presente este tercer sector, porque es trascendental para el desarrollo de las iniciativas culturales que no buscan necesariamente el lucro, sino que buscan realmente servir a su sociedad, pero al mismo tiempo necesitan hacerlo desde la independencia y la libertad artística y creativa, con las ayudas públicas y al mismo tiempo operando en eso que llamamos espacio abierto o espacio de mercado, ¿no? Y me parece que la abadía tiene un rol ejemplar ahí, y a mí me gustaría contribuir mucho en el sector a esa conversación, también colaborando y comprometiéndonos con los políticos, con los gestores de la cosa pública también, para que confíen en el sector, para que confíen en que realmente ya somos generaciones de personas que hemos tenido el privilegio de tener mucha formación, bastante bagaje, muy peleados en situaciones muy complicadas, ya segunda crisis en apenas 10 años, y entonces creo que hay ahí también un momento importante, y me gustaría que mi paso por la abadía pudiera también ser útil a un nivel, digamos,
de gestión, ¿no? Bueno, fui actor y no hace poco volví a subirme a un escenario y hay otra parte en la que soy o intento ser docente, profesor. Estoy muy comprometido con el legado de la técnica de Michael Chekhov y doy clase en la Escuela Sur y en otros lugares en los que me invitan. Es una tarea muy puntual, pero que a mí me enriquece mucho, me pone en contacto también con las generaciones más jóvenes, me pone en mucha zozobra y en mucho conflicto y me resulta muy inspirador y creo que es también bonito poder compartir lo que uno, digamos, ha aprendido en el ámbito creativo, compartirlo con las nuevas generaciones y también en este viaje que he hecho yo entre lo creativo y la gestión, pues que he encontrado lugares de riqueza y de satisfacción que me gusta mucho también poder compartir. No diría yo eso. Yo creo que el modelo que... Está mal que hable de mí, pero fue así. El modelo que de alguna manera yo inspiré desde 2009 a 2016, en el que hablábamos de un teatro del siglo XVII con una programación del siglo XXI, fue un modelo de éxito que consiguió consolidar un público que todos los años andaba en el entorno del 80 y tantos % de ocupación, y en el que hemos hecho una programación igual, amplia de lenguajes, atentos a la creación contemporánea, revisitando el legado pero desde esa mirada contemporánea y al mismo tiempo invitando a muchas compañías periféricas, no solo en un sentido geográfico, sino también en un sentido artístico. Y creo que el Corral ha servido muy bien a dialogar con el público sobre las muchas posibilidades de hacer teatro. Ese espíritu también lo han mantenido Carlota Ferrer y Darío Facal, y ahora desde la Abadía vamos a seguir en ese lugar de hacer de ese espacio absolutamente único, maravilloso, histórico, algo más que un museo arqueológico, más una idea de un centro cultural de agitación y de inspiración, y creemos firmemente que esa es la gran contribución que desde la Abadía podemos hacer al Corral de Comedia. Sí. Pues muy fugaz, pero increíblemente transformador. Realmente ahí sí que nunca había pensado en la posibilidad de estar a cargo de un festival como ese, al que había ido tanto y al que me había escapado tanto para ver sus espectáculos. Fue una oportunidad que salió un poco de manera muy inesperada y fue una oportunidad maravillosa de conocer el teatro en los lugares en los que se hacía, ¿no? Poder viajar a tantos teatros, conocer a tantos artistas, conocer tantos lugares, también el privilegio de viajar por el mundo, ¿no? Que también las personas que hacemos teatro estamos muy anclados a los sitios donde trabajamos. Y bueno, también esa oportunidad de generar un relevo, de hacer una transición, de estabilizar. Tuve la suerte de poder devolver al festival al otoño, a su lugar, a su formato. Pero duró poco, la verdad, me quedé con muchas ganas de más y realmente me dio muchas satisfacciones. Hay algo de dirigir festivales que realmente es festivo, como su propio nombre indica, y da mucho gozo. Se comparte con muchísima gente. Un festival de esa dimensión realmente compartes con muchos artistas, compartes con muchos públicos, y es una oportunidad preciosa.